Nosotros éramos como servicio de urgencias, digamos, la carta de presentación para todas las personas que ingresan al hospital. Al fin y al cabo, la gente ingresa al hospital cuando tiene una urgencia. Entonces nosotros éramos quienes recibíamos a los pacientes y, y la verdad es que el grupo que trabajábamos para la época era un grupo de bastante humanista, un grupo que entendía o trataba de entender a la gente, teniendo un buen nivel de empatía. Recuerdo, hay situaciones que nos son inolvidables, porque por ejemplo a mí me tocó el paciente que llegó, por ejemplo, con un cuchillo clavado en la cabeza y estaba vivo. Al tomarle una escanografía, por ejemplo, se pudo observar que atravesó sí uno de los hemisferios, pero quedó muy cerca a la arteria carótida, entonces no la tocó. El paciente hoy en día tiene un poquito de dificultades de movimiento en su hemicuerpo contrario, pero impresionaba cómo estuviera ese objeto metálico clavado en una cabeza humana. En otra ocasión llegó otro paciente joven, entre otras cosas, con una especie de lanza clavada en el tórax. Y lo interesante es que al preguntar cómo fue esto, nada menos que ni nada más que era un ladrón al cual hubo que recortarle la reja por donde se estaba trepando y quedó clavado en la parte superior de la reja, que de hecho era una punta de lanza, y hubo que traer cerrajeros para cortar prácticamente, recortar la reja y dejarle solamente la lanza que le atravesaba de pecho a espalda todo su tórax. También fue bastante impresionante y la verdad son situaciones que pues son inolvidables por esa razón. En otra ocasión, proveniente de Tumaco, un pacientico de raza negra, tipo 18 años, llegó con una especie de tubo clavado también en el cráneo, y llegó caminando como pidiendo consulta sin ningún afán. Incluso se sentó en la sala de espera, ¿no? Entonces parecía un extraterrestre con su tubo clavado en el cráneo, y obviamente que todo el mundo se acercó porque no estaba sangrando. Era algo que había sucedido hacía 48 horas, porque esa es la otra situación que vivimos allí. Los pacientes que viven en zonas alejadas, en veredas, tienen que, y sobre todo los de Tumaco, primero tienen que venirse por mar, llegar a Buenaventura, de Buenaventura ver a ver cómo alguien los traslada hasta acá. O sea que necesariamente son 48 horas para llegar hasta acá. También se le tomó una escanografía al pacientico y se vio que el tubo apenas si llegaba a tocar las meninges, o sea, el recubrimiento del cerebro, y por eso él estaba tan tranquilo. ¿Qué te pasó y eso cómo fue? Que era que en su jerga, en su idioma, que no lo voy a imitar, estaba tacando la escopeta, y quién sabe cómo estaba haciendo que la escopeta se disparó y le quedó clavado ese tubo ahí. En fin, son muchas las anécdotas que se viven en un centro hospitalario, y eso estoy contando digamos en la sección de trauma, en el departamento de trauma, pero son muchas historias a nivel del departamento de ginecología y obstetricia, a nivel de pediatría, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido mi mayor frustración en el hospital? Eso me sucedió al principio. Una vez llegó una dama de unos 28 años, con dificultad respiratoria y muy agitada, sumamente agitada. En el servicio, yo la atendí, se calmó, estuvo calmada. Preguntamos, olía a aguardiente. ¿Usted ha tomado mucho? Dijo, sí, yo he tomado mucho trago. ¿Y qué le pasa? No, era que estaba agitada, tuve una pelea y yo sentía que me iba a morir. Ay, por eso la trajeron acá. Sí, porque yo me les desmayé. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo se siente ahora? No, yo me siento como mal, yo me siento mal. Como había tomado licor y olía a aguardiente, entonces la dejamos en observación, porque su actitud era de todas maneras como de una persona que toma licor, pero se notaba extrañamente agitada. Voy a decir una hora, eran las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde
fui a ver a la paciente y la paciente había muerto. Yo quería que la tierra me tragara, porque yo era el responsable de la paciente. Resulta que los familiares habían llegado a las 5 de la tarde y habían dicho que ella había tomado alcohol antiséptico, o sea, el alcohol de aplicar inyecciones. Cuando una persona toma un frasco de alcohol de aplicar inyecciones, lo primero que le puede suceder es que queda ciega. Y lo segundo es que muere envenenada por ese alcohol, es alcohol metílico, o sea, metanol. El que ingieren cuando toma aguardiente es etílico, o sea, etanol. Ese es el alcohol que se puede ingerir, que es proveniente de la caña de azúcar. Pero el metanol es un veneno y no se detecta si la persona ha tomado alcohol, ese alcohol antiséptico, y luego ha tomado aguardiente, o sea que estaba haciendo un revuelto, quién sabe qué más había tomado. Y tiene el problema de que de hecho no había forma, digamos, cuando llega un paciente embriagado o con olor a licor, la verdad, la mayoría de las veces lo tomamos como un paciente embriagado. No se le toman muestras para medir si tiene etanol o si tiene metanol. Ese fue un primer error, de no haber a una paciente que se le veía agitada, pero después se calmó. Y después supuestamente se durmió en el servicio de urgencias, o sea que se tomaba con una paciente que estaba dormida, pero se murió. Y se supo que era posteriormente, porque llegó la familia y dijo que era que ella había tomado alcohol antiséptico, y eso es algo que yo jamás voy a olvidar, porque obviamente era mi responsabilidad. Y también tuve logros bastante grandes, pero se me han olvidado. Por ejemplo, tuve el privilegio de atender un parto en el servicio de urgencias. La señora, menos mal, ya había tenido un hijo y entonces su canal del parto ya era aprobado, no tuvo problema, y sin embargo hay que tener especial atención, y en un servicio de urgencias donde es en una camilla, y obviamente quedé todo ensangrentado, pero el bebé no tuvo problema. Tuve oportunidad de ocluir el cordón umbilical, limpiar el niño, darle respiración, y luego se llevaron el bebé pues a su sitio, a un sitio específico en pediatría, y la señora la llevaron a ginecobstetricia, y uno queda como si hubiera corrido unos 500 metros exhausto, porque es la atención inmediata, bien hecha. Entonces y la gente pues me felicitó, que no sé qué, y de eso me acuerdo.